Bienvenidos a este estudio especial acerca de la purificación del santuario. Vamos a estudiar profundamente este tema para despejar muchas dudas y poder tener esta verdad completa en el corazón y en la mente y no ser engañados por Satanás a través de falsas teorías y doctrinas. Así que bienvenido, bienvenida, un saludo fraternal, un abrazo grande a la distancia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Alabamos su nombre porque solo Él es digno de toda gloria, de toda honra y de toda alabanza. No lo olvides, un servidor, Ismael Carvajal, quien quiero permitir que el Espíritu Santo me utilice como un instrumento para llevar este mensaje a tu corazón. Vamos a orar, te invito a que me acompañes. Vamos a pedir al Espíritu Santo, quien reveló todas estas cosas, que hoy nos las haga entender a través de su palabra. Oremos. Te damos gracias, amado Señor y Padre eterno, por darnos esta preciosa oportunidad de poder seguir estudiando tu palabra. Necesitamos conocer la verdad para que la verdad nos haga libres del engaño, del pecado, para vivir en esa libertad en Cristo Jesús. Rogamos que nos enseñes esta verdad tan sólida que es la verdad del santuario y la obra que tú has entrado a hacer en el lugar santísimo. Hay falsas teorías, hay inventos satánicos que muchos que se han dejado guiar por el enemigo han trastornado esta verdad y muchos se han ido por caminos equivocados. Danos claridad de pensamiento al estudiar y que podamos ser guiados por tu Espíritu a toda verdad. En el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor y Salvador y nuestro gran sumo sacerdote, en Él oramos. Amén y amén. Pues bien, mis amados, es una oportunidad muy bella que Dios nos da de poder profundizar en este tema. Es el ataque más certero al cual Satanás apunta, porque él sabe que quienes comprendan la verdad del santuario, en especial la obra que ahora se está realizando en el lugar santísimo, saldrán de los engaños para vivir una vida de preparación, de rectitud y finalmente de santidad, ya que a eso apunta la obra que Jesús quiere hacer por nosotros a través del santuario. Pues bien, mis amados, ¿qué es el santuario? El Señor le permitió a Moisés edificar un santuario en el desierto y a través de él iba a mostrarlas a través de estas sombras, las realidades eternas del ministerio de nuestro Señor Jesucristo en el verdadero tabernáculo que hizo Dios y no el hombre. Quiero que vayamos al libro de Hebreos rápidamente. Libro de Hebreos capítulo 8. Y veamos lo que dice allí. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Él es ministro del santuario, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Así que Jesús está ministrando en el verdadero tabernáculo. El que edificó Moisés solo era sombra del verdadero santuario en el cielo. Y por eso necesitamos saber qué era lo que sucedía diariamente y durante cada año en las ceremonias y ritos que se realizaban en el santuario que edificó Moisés y que el Señor le mandó allí en Éxodo capítulo 25, versículo 8. Pues dice allí en Éxodo capítulo 25, versículo 8, lo siguiente. Vamos allí rápidamente. Dice, y me edificarán un santuario y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te mostré, así haréis el diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios. Así que no fue una invención de Moisés, él lo hizo todo conforme a Dios se lo mostró y lo escribió. Todas las leyes y reglamentos y ceremonias y ritos, él debía llevarlos de tal manera como Dios se lo había indicado.
Y precisamente todas esas cosas quedaron abolidas en la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, porque todo eso apuntaba a lo que Jesús venía a hacer para expiar el pecado del pueblo y finalmente hacer la purificación en el santuario celestial. Por eso, al recordar lo que se realizaba en el ritual diario, podemos entender de una u otra manera cómo el santuario se contamina y por qué debe ser purificado al final de las 2300 tardes y mañanas de la profecía dada a Daniel en el capítulo 8. Pues durante el servicio típico diario, cada pecador debía presentarse y debía presentar ofrenda delante de Jehová por el pecado. Esa ofrenda tipificaba al Cordero de Dios. Él debía confesar su pecado y quitarle la vida a ese animal. De esa manera, a través de la sangre, el pecado del pecador era transferido al santuario, en donde en esas cortinas que separaban el lugar santo del lugar santísimo, quedaba como registro el pecado, y así el pecador se libraba y era limpiado, era perdonado y era limpiado su pecado, se hacía expiación, pero el pecado era transferido allí al lugar santísimo, allí al santuario celestial. Pues saben, mis amados, de la misma manera ocurre contigo y conmigo hoy. Ya no tenemos que hacer literalmente lo que se hacía antes, porque ahora el verdadero Cordero de Dios, que es Jesucristo, Él ya murió y Él es nuestra única y verdadera ofrenda por el pecado. Ahora lo que tenemos que hacer nosotros para poder ser limpiados del pecado y perdonados, vamos a mirar lo que dice en el libro de Primera de Juan. Libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Dice así: hijitos míos, no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. En otras palabras, Jesucristo es nuestro mediador. Él es nuestro sumo sacerdote. Él es quien transporta nuestros pecados a través de su sangre. Al perdonarlos, los lleva allí al santuario. Son consignados y registrados ya no en una cortina, sino en unos libros. Así que, mis amados, la obra de Jesús en el santuario celestial, en especial en el lugar santo, es una obra individual. Lo que se hace en el campamento y lo que se hace en el atrio es una obra para todos. Todos tienen acceso. Para todos es el perdón. Pero solo los que por medio de la fe, al haber aceptado a Jesús en el lavacro, a través del bautismo y haber resucitados a una nueva vida por la fe, entran al lugar santo para que Jesús sea su mediador e intercesor allí, delante de la presencia del Padre, mientras hay misericordia y gracia. Y es a través de la sangre de Cristo que mi pecado no solamente es perdonado. Vea lo que dice el versículo 9 de Primera de Juan. Cuando el pecador reconoce el pecado, confiesa el pecado y se aparta del pecado, vea lo que dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que no solamente el Señor nos perdona, sino limpia mi vida de toda maldad. En otras palabras, soy purificado. Pero al ser purificado, por ser perdonado, al haber abandonado el pecado, entonces a través de la sangre, de una manera simbólica y por medio de la fe, la sangre del Cordero es el vehículo para que mi pecado sea trasladado al cielo. Por eso en el santuario está contaminado por el pecado de todos aquellos que han aceptado los méritos de Jesús para ser perdonados y limpiados de toda maldad.
Cada vez que el pecador comete el pecado, aquellos que han aceptado a Jesús y se arrepienten de corazón y abandonan cualquier pecado, o cada persona que acepta a Jesús como su Salvador a través de las aguas del bautismo, esos pecados son perdonados, pero son transferidos por medio de la sangre allí a los registros del cielo. Entonces se necesita una purificación allá en el santuario, porque el santuario está contaminado de todos los pecados que han sido perdonados, pero que no están borrados. Y esa es la obra de purificación, o a eso se le llama la obra de purificación, la obra de borrar finalmente los pecados que realmente han sido perdonados. Y ahorita vamos a mirar por qué. Y por eso en Daniel capítulo 8, el Señor presenta que hasta cierto momento la purificación comenzaría en el santuario celestial. Mis amados, quiero compartir lo que dice para reafirmar lo que hemos estudiado hasta el momento. Dice la página del conflicto de los siglos, la página 379. Escucha lo que dice allí. El servicio típico enseña importantes verdades respecto a la expiación. Se aceptaba un sustituto en lugar del pecador, pero la sangre de la víctima no borraba el pecado, solo lo perdonaba y expiaba el pecado de la persona, lo limpiaba, como acabamos de leer, que ocurre literalmente por medio de la fe en todo aquel que ahora toma la sangre del Cordero, que es Cristo Jesús. Dice, solo proveía un medio para transferirlo al santuario celestial. Con la ofrenda de sangre el pecador reconocía la autoridad de la ley, confesaba su pecado, su culpa, y expresaba su deseo de ser perdonado mediante la fe en un Redentor por venir. Pero no estaba aún enteramente libre de la condenación de la ley. ¿Por qué? Porque, mis amados, todo pecado que haya sido confesado y haya sido perdonado, pero finalmente el pecador vuelve al mismo pecado, quizás podamos haber dejado cierto mal hábito, cierta tendencia en que hemos caído, pero he escuchado y he visto cómo personas vuelven otra vez al mismo lodo del pecado. O sea, esos pecados que un día fueron perdonados, pero que vuelven a ser practicados, aparecen otra vez delante de la presencia de Dios. Aparecen vigentes allí. O sea, en otras palabras, si queremos que nuestros pecados sean finalmente perdonados y borrados, el arrepentimiento debe ser tan genuino que nos lleve a abandonarlos para siempre hasta que el Señor venga por segunda vez y finalmente nos liberte de esta naturaleza que nos lleva hacia el mal y hacia el pecado. Vamos a mirar la profecía que anunciaba la purificación del santuario. Ya hemos visto hasta el momento por qué se contamina el santuario. Se contamina por el pecado tuyo y mío que hemos confesado. Y por los cuales intercede el Señor Jesucristo. Él solo intercede por aquellos que han inscrito sus nombres en el libro de la vida. O sea, los que han aceptado a Jesús como no solamente su ofrenda por el pecado a través de la sangre, su sacrificio, sino también han aceptado a Jesús como su sumo sacerdote y mediador. Como lo dice Primera de Timoteo 2:5. Vamos a mirar eso antes de pasar a los 2300 días o tardes y mañanas, para que entonces podamos entender por qué Dios da esa profecía y por qué se debe purificar el santuario y de qué se purifica. Ya vamos entendiendo el por qué. Dice aquí, en el versículo 5 de Primera de Timoteo 2, pues hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Alabado sea el Señor. ¿Y quiénes hacen de él su mediador? Vamos a mirar lo que dice Hebreos capítulo 7 también. Dice el versículo 25. Vea lo que dice
el 25 de Hebreos capítulo 7. Dice, por eso puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. O sea, los que se acercan a través de la fe en Jesucristo, los que viven por fe en el sacrificio y en la obra que Él está realizando, los que cada día se purifican del pecado. ¿Cómo se acercan? A través de un verdadero arrepentimiento y una entrega y confesión del pecado. Él entonces vive para interceder y para salvarnos de la condenación del pecado a través de su sangre. Extraordinario, mis amados. Qué hermoso es saber esto, para que entonces cada día pueda examinar mi vida con el poder del Espíritu Santo, que es el que me convence del pecado, y pueda tomarme de la justicia de Cristo. Eso es la justificación por la fe. Cómo el Señor espía el pecado de mi vida y me hace vencer ese pecado para que yo esté limpio, para que yo esté purificado y para que entonces mi pecado sea transferido allí al santuario y ya yo no tenga que ver nada con el pecado. Ahora vamos a mirar qué ocurre en la purificación y por qué es tan importante esto que acabo de decir. Pues vamos a mirar cuándo se inicia proféticamente, cuándo se habría de iniciar la purificación del santuario. Vamos ahora sí a Daniel capítulo 8, versículo 14. Daniel capítulo 8, versículo 14 está la profecía que indica que en cierto periodo iniciaría la purificación del santuario. Vamos a escuchar lo que dice la palabra de nuestro Dios. Dice, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Así que, mis amados, habría de iniciarse una obra de purificación en el santuario. Pero ahora, para entender esa obra de purificación, necesitamos entender cómo sucedía en el santuario terrenal. Cada año, en el mes séptimo, a los 10 días de ese mes del calendario judío, se realizaba el gran día de la expiación. Y precisamente también en cumplimiento literal, Jesús habría de iniciar el gran día de la expiación, que es llamado en esta profecía la purificación del santuario. La purificación del santuario, el día de la expiación, el inicio del juicio, son términos sinónimos los unos de los otros, son lo mismo. Pero esto habría de ocurrir, este evento no ocurriría al azar. Dios tiene todo calculado, tiene todo perfectamente en orden. No hay nada al azar para Dios. Dios es un Dios de orden. Y en el año de terminación de esta profecía, que en realidad no son 2300 tardes y mañanas, una tarde y una mañana según el contexto bíblico de Génesis, equivale a un día. Y fue la tarde y la mañana del día primero, equivale al día. Así que esas tardes y mañanas, hablando proféticamente, no equivalen a días, sino a años. A años. ¿Y en dónde podemos encontrar esta equivalencia o esto que les estoy diciendo? Números capítulo 14, versículo 34. Números capítulo 14, versículo 34. Dice: conforme al número de los días, de los 40 días que empleasteis en recorrer la tierra, cargaréis con vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día. Así que proféticamente un día equivale a un año. En otras palabras, literalmente no eran 2300 tardes y mañanas, sino 2300 años. 2300 años. Y esta profecía inicia cuando inician las 70 semanas, de las cuales vamos a hablar en el próximo video o en el próximo mensaje que voy a compartir con ustedes. No se lo pierdan. Si Dios lo permite, el día miércoles estaremos subiendo ese otro material para hablar de la profecía de las 70 semanas.
la verdad acerca de esta profecía. ¿Y por qué era tan importante dentro del calendario de los 2300 tardes y mañanas o 2300 años? Porque esta profecía da el inicio de la profecía más grande, que es esta que llega hasta el día en que empieza la purificación del santuario. Esas 70 semanas estaban determinadas especialmente y era un tiempo de oportunidad y de gracia para el pueblo literal, para el pueblo judío en los tiempos del Señor. Y a partir del inicio de esa profecía se da inicio también a el periodo profético de los 2300 años. ¿Y cuándo inicia esa profecía? Cuando se da la orden de restaurar y edificar los muros y el templo de Jerusalén. Cuando se dio esa orden, fue dada por el rey Artajerjes en el año 457 a.C. Allí en esa fecha inician las 70 semanas, pero también inicia los 2300 años. En el séptimo reinado, o a los 7 años de reinar este rey, se da la orden. Se dieron órdenes anteriores, pero nunca se hizo o se realizó realmente algo. Solo se inicia realmente en el tiempo de Nehemías esta reconstrucción en ese año específicamente, y en ese año se inicia entonces las 70 semanas y la profecía de los 2300 años. Por eso esas 70 semanas, luego vamos a explicar cuántos años son, pero desde el año 457 hasta el año 1844 suman 2300 años. En otras palabras, la profecía de los 2300 años y el santuario sería purificado, entonces terminarían en el otoño del 22 de octubre del año 1844. Porque en esa fecha era en el otoño donde se realizaba literalmente en el santuario terrenal esta fiesta o este día solemne de la expiación. Oh, mis amados, qué extraordinario el por qué es necesario estudiar estas cosas. Vamos a Levíticos capítulo 16 para corroborar todo esto que estamos diciendo acerca del día de la expiación. Vea lo que sucedía ese día cuando llegaba y cómo se preparaban para hacer la expiación en el santuario terrenal, símbolo del santuario celestial. Vamos a leer el versículo 29. Si usted mira todo el capítulo 16, por causa del tiempo no lo podemos leer, pero usted lo puede estudiar. Y ahí muestra cómo se realizaba la expiación en ese día. Y todo es símbolo de lo que está sucediendo y de lo que va a suceder. Porque todavía no ha terminado la purificación del santuario. Pero de una u otra manera, dice el versículo 29, esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que habitar entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. ¿Qué era lo que aseguraba finalmente que los pecados fuesen borrados para siempre? El día de la expiación. Porque allí estaban perdonados. Pero solo cuando se borraban para siempre, el pueblo de una u otra manera ya descansaba. Porque ya eran totalmente limpios. Porque ya se borraba el registro que había en el santuario. Ya habían sido perdonados. Pero no habían sido borrados. Quiero compartir lo que dice la inspiración divina acerca de este asunto, acerca de esto. Saben, mis amados, la purificación del santuario es el mismo evento de las bodas del Cordero. Cuando el Señor en la parábola de las 10 vírgenes se proclama y se oye una voz, aquí viene el esposo. Es la entrada, es el mismo evento de la entrada de Jesús para recibir a su esposa, que es prefigurada como la Nueva Jerusalén, la ciudad capital del reino que le fue entregado a Jesucristo
el cual el Señor le dio la facultad de ser el gobernante, el rey de este mundo, y por lo cual tiene la facultad de juzgar y de determinar quiénes a través de su sangre y de su sacrificio formarán parte de este reino. Y por eso hoy se están celebrando las bodas del Cordero. Y nosotros somos invitados a formar parte de esas bodas. Necesitamos, a través de la figura de las 10 vírgenes, necesitamos por medio de la fe entrar a las bodas del Cordero. Necesitamos entrar allá si queremos seguir siendo los convidados a la fiesta de la cena de las bodas del Cordero. ¿Y qué significa eso? Quiero compartir lo que dice la inspiración acerca de eso en la página 386 del Conflicto de los Siglos. La proclamación: aquí viene el esposo en el verano de 1844. ¿Qué ocurrió ese día? Se empieza la purificación del templo. O sea, que la purificación del templo es de una u otra manera las bodas del Cordero. Cómo el Señor expía el pecado de su pueblo, purifica el santuario del pecado de su pueblo, para que finalmente los que persistieron en el perdón a través de la sangre de Jesús y fueron limpiados al ser perdonados, sean dignos de estar con Él en la fiesta, en la gran cena de la boda del Cordero. Por eso, por medio de la fe, debemos estar presentes en las bodas del Cordero, que representa la purificación del santuario celestial. Es allí donde finalmente se le dará el reino a todos aquellos que hayan participado de las bodas del Cordero, o sea, de la purificación del santuario. Dice: he aquí viene el esposo. En el verano de 1844 indujo a miles de personas a esperar el advenimiento inmediato del Salvador. En el tiempo señalado vino el esposo no a la tierra, escucha, como el pueblo lo esperaba, sino hasta donde estaba el anciano de días en el cielo, a las bodas. Es decir, en ese momento inicia la boda del Cordero, que prefiguraba la purificación del santuario. Dice: para recibir su reino, y entonces se inicia el momento de la verificación de quiénes serán dignos. Por eso solo aquellos que por fe entren al lugar santísimo, a las bodas del Cordero, transfiriendo sus pecados perdonados, solo Él puede interceder por ellos, solo Él puede perdonarnos. Y solo aquellos que cuando se termine la gracia y la oportunidad, sus pecados hayan sido totalmente perdonados y abandonados, porque el resultado de la verdadera fe y del verdadero arrepentimiento son las obras. O sea que las obras manifiestan si mi fe es verdadera y si mi pecado realmente ha sido abandonado. Por eso el juicio se verificarán son las obras, porque ella muestra si mi fe en el Señor es una fe verdadera. Por eso Mateo 7, 20 y 21 dice: por su fruto los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, o entrará en la fiesta de la cena de las bodas del Cordero. Extraordinario, mis amados, como todo encaja para bendición tuya y para bendición mía. Entonces, mis amados, el acto de la purificación, escucha muy bien, el acto de la purificación es el acto de borrar los pecados del santuario celestial. Pero ya vimos que primero tiene que haber un proceso en nosotros. El pecado no debe morar en mi vida, debe ser transferido al cielo. Y lo que certifica que he abandonado ese pecado para siempre es que aparece en el registro perdonado. Ahora vamos a mirar cuándo realmente, si es así, cuándo es borrado realmente, si es necesario un verdadero arrepentimiento. Escucha, vamos a mirar lo que dice el libro de Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3, escucha lo que dice el Señor en este versículo tan poderoso que habla acerca del verdadero arrepentimiento y cómo ese arrepentimiento lleva al pecador a que finalmente en la purificación sus pecados sean
borrados para siempre. Versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos. El arrepentimiento me lleva a la confesión y el convertirme me lleva a abandonar el pecado, a hacer un cambio total en mi vida, para que sean borrados vuestros pecados y para que venga de la presencia del Señor tiempos de consuelo o paz. Queremos que finalmente nuestros pecados sean borrados allí cuando seamos llamados a cuentas y nuestro registro, el Señor lo examine para determinar si todos los pecados que hemos cometido han sido transferidos al santuario. Por medio de la fe en la sangre del Cordero, el Señor intercede, perdona, y si aparecen allí perdonados, finalmente serán borrados del libro del pecado, del libro de la muerte, donde están allí registrados como memoria para el día final. Por eso, mis amados, dice en el conflicto de los siglos, en el capítulo 29, que habla acerca del juicio investigado, los pecados que no hayan inspirado arrepentimiento. Y aquí está hablando del verdadero arrepentimiento, porque hay un arrepentimiento falso. Solo nos arrepentimos por un momento mientras sentimos que las consecuencias nos llegan, pero otra vez volvemos a lo mismo. El verdadero arrepentimiento trae una conversión, un cambio. Dice, y no hayan sido abandonados los pecados que no hayan inspirado arrepentimiento del verdadero, y no hayan sido abandonados, no serán perdonados, ni borrados del libro de memoria, sino que permanecerán como testimonio contra el pecador en el día final. Por eso, mis amados, quiero llevarlos a un último texto que nos muestra acerca de esto que acabo de decir, y que certifica y encierra todo, el cómo no podemos seguir jugando con la misericordia y la gracia del Señor, porque finalmente el Espíritu de Dios se retirará de nuestra vida. Solo aquellos que quizás todavía no han conocido, tienen o tendrán la oportunidad quizás hasta el último momento. Pero muchos de los que hoy desprecian serán retirada la gracia y la oportunidad y serán entregados finalmente por su propia elección a las garras del enemigo. Por eso, queridos, tengamos cuidado, porque quizás mientras vivimos la gracia haya terminado y quizás en algún momento llegue la muerte. Eso depende de los privilegios y oportunidades que tú hayas tenido y hayas despreciado. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Él lo determina hasta qué momento nos dará oportunidad. Eso no lo determina ningún ser humano, solo Dios. Y solo Dios sabe si hemos tenido la oportunidad de conocer y hemos rechazado o si no. Vea lo que dice en el libro de Hebreos. Quiero sustentarlo porque no puedo decir nada si no es de acuerdo a un escrito está. Si pecamos voluntariamente, versículo 26, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Si pecamos, si seguimos en el pecado y la muerte nos llega, nos sorprende en el pecado voluntario que es el rechazo de la verdad, que es el rechazo de lo que Dios nos ha dicho que no hagamos. Dice, ya no quedará más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor que habrá de devorar a los adversarios. Si en el tiempo de Moisés, por el testimonio de 2 o 3, muera irreprensible el pecador, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotee al Hijo de Dios y tenga por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y ofenda al Espíritu de gracia? Así que, mis amados, hay que tener cuidado con ese tipo de pensamientos. Porque quizás por rechazar tanto el llamado del Espíritu Santo al arrepentimiento y persistir en el pecado, finalmente el enemigo tome control de nuestras vidas y nosotros ni siquiera lo percibimos, porque el pecado nos ha engañado. Y quizás hayamos cometido afrenta contra el Espíritu Santo. Cuidado, mis amados, porque Él es el único que nos lleva al verdadero arrepentimiento. Yo puedo decir que me arrepiento en el último momento,
Pero será un verdadero arrepentimiento cuando he despreciado durante toda mi vida y he vivido en el pecado. ¿Será que sí? En el último segundo hay que analizarlo. Y la palabra del Señor es muy contundente. Por eso, si hoy recibes el llamado del Señor, hoy es el día de salvación. No dejes para mañana, porque puede ser tarde. Mientras hay vida, hay esperanza. ¿Te gustaría aprovechar este llamado para abrir tu corazón y confesar tu pecado y transferirlo al santuario celestial? Para que el Señor hoy te perdone y finalmente en la purificación sea borrado para siempre tu pecado y puedas ser digno de estar con Él en las bodas, porque necesitamos primero estar en las bodas por medio de la fe. Al transferir nuestros pecados con la sangre del Cordero entramos a las bodas. Pero luego disfrutaremos de una fiesta para siempre cuando en las bodas el esposo certifique que somos dignos de estar en esa fiesta para siempre porque hemos sido perdonados y nuestra mancha será quitada para siempre del santuario celestial y podremos estar con Él por la eternidad. Oremos y coloquemos nuestras vidas. Te voy a dar unos segundos para que tú confieses cualquier pecado oculto. Si no has entregado tu vida por medio de la fe, hoy la puedas entregar y puedas dar el paso del bautismo para que realmente ese paso de fe a través de esa obra pueda el Señor vindicar tu vida delante del cielo y escribir su nombre en el libro de la vida. Padre, gracias por darnos este llamado y esta preciosa oportunidad de acercarnos al trono de tu gracia. Gracias porque a través de la sangre del Cordero podemos tener acceso a las bodas, a la purificación del santuario, para que finalmente de allí salgamos dignos de estar en la cena, en la gran fiesta, que es prefigurada a través de los tabernáculos, en la fiesta que seguía al día de la expiación. Señor, queremos entregarte nuestra vida, que nos limpies de todo pecado. Señor, queremos confesar nuestros pecados. Cada quien, oh Padre, está confesando cualquier pecado oculto, cualquier cosa que lo está separando de tu presencia. Algunos están abriendo su corazón. Señor, perdónales, acéptales a través de la sangre del Cordero. Perdónales sus pecados y que el Espíritu Santo pueda hacer una obra verdadera de arrepentimiento en su mente y en su corazón, para que haya un cambio, una transformación a través de sus obras, a través de sus palabras, ahora puedan vivir realmente para la gloria tuya. Séllanos con tu Espíritu y límpianos con la sangre del Cordero, pues en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, lo suplicamos y lo pedimos. Amén y amén. Mis amados, me alegró estar con ustedes nuevamente a través de este mensaje poderoso y profundo. Compártelo con otros, dale like para que YouTube promueva este video y muchas personas puedan oír este mensaje. Y no olvides suscribirte, es gratis. Allí aparece suscribirte en rojo, le das like y ya perteneces a la familia del mensaje final de Dios. Que Dios te acompañe, te guíe a cada momento en este nuevo día.